Cordial saludo, mi nombre es Jason Otalora Pavón, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en el siguiente video les procederé a hablar sobre el intercambio cultural o aculturación. Hablemos primero sobre qué es la cultura. La cultura es todas esas características que adquiere una persona o un individuo como parte de la sociedad. Hablamos de todos sus conocimientos, todas sus costumbres, su forma de vestir, su forma de vivir, la música que escucha, la forma en cómo se alimenta, cómo se comunica con las demás personas de la sociedad a la que pertenece. Todas esas características que adquieren un hombre dentro de la sociedad lo identifican dentro de una cultura. La aculturación ya se da cuando dos culturas se encuentran y empieza a haber intercambio entre las características que mencionaba entre las dos culturas, cuando una empieza a adaptarse o a tomar las características de la otra cultura. Esto se puede dar de diferentes formas, ya sea por decisión propia de los individuos de una cultura como tal, o porque se les impone como tal. Ya eso depende en la forma en cómo se encuentran las culturas. Precisamente en la forma como se encuentran las culturas tenemos diferentes procesos, como es la destrucción, que es de la desaparición completa de una cultura adaptándose a la otra. La dominación ya es cuando una cultura se sobrepone sobre la otra, y la resistencia y la supervivencia es cuando, a pesar de que existe dominación, todavía se mantienen rasgos de la cultura que recibe a la otra cultura. Y la adaptación es cuando ya se da de manera un poco más consensuada, cuando una cultura empieza a adaptarse a otra cultura con la que se encuentra. Las principales formas de aculturación son la segregación, integración, asimilación o marginación. La segregación es cuando la cultura más pequeña pues no desaparece, sino que entra a la otra cultura, pero la mantienen alejada, no se mezclan unas con las otras y la mantienen sectorizada. La asimilación es cuando ya ellas se mezclan y la cultura que recibe a la otra empieza a tomar como formas de la cultura que recibe, aunque se puede dar de manera equitativa. Una puede recibir de una, y así como puede también entregarle características de ella a la otra cultura. La asimilación, la marginación ya es cuando se mantiene completamente alejada una cultura de la otra, mas sin embargo vive en el mismo sitio, convive en el mismo sitio. Bueno, cómo los proyectos de desarrollo imponen culturas sobre la otra y cómo las creencias religiosas también hacen la misma. Bueno, los proyectos de desarrollo tecnológicos o económicos inevitablemente van a implementar rasgos de sus culturas sobre las culturas donde se desarrollan estos proyectos. Eso se da por la forma en cómo las empresas trabajan o cómo los gobiernos trabajan. ¿Por qué? Los desarrollos tecnológicos se dan en otros países, llegan a un país menos desarrollado y
el país menos desarrollado debe adoptar los protocolos en cómo se implementan las tecnologías o los proyectos económicos de la cultura donde se desarrollaron. Con las creencias religiosas pasa algo un poco más fuerte, como es el adoctrinamiento. Un ejemplo de esto es la colonización de América. Se sabe que las culturas prehispánicas adoraban el sol, la luna, tenían sus propios dioses, sus propias religiones, sus propias formas de adorarlos, pero en cuanto llegan los colonos españoles, a medida que van apoderándose del territorio, van adoctrinando a las poblaciones indígenas y le van enseñando desde las escuelas o de manera violenta que debían adoptar el catolicismo. También pasó con los musulmanes, con el Imperio Otomano, y aún se puede ver parte de eso en el sur de España, donde la arquitectura es muy árabe, por decirlo de una forma. Un proceso de aculturación en el contexto colombiano se da mucho por la migración. Somos un país que en el instante recibimos migrantes venezolanos y vemos cómo los venezolanos han recibido características de nosotros como sociedad, y no solo hablando de forma general, sino específica, dependiendo de dónde se alojen, porque si se alojan en la costa colombiana, la cultura es diferente a si se alojan en Antioquia, o si se alojan en el centro del país, o se dirigen hacia el suroccidente del país, porque Colombia es un país multicultural y también inclusive vemos la aculturación dentro de nuestro país. Vemos como una persona que va a vivir de la costa al centro del país cambia su forma de vestir, de hablar, de alimentarse. Todo eso hace parte de la aculturación. Muchas gracias.